Doctor, muchas gracias por la invitación y tenernos acá. Sé que están en mudanza Ujú. y que no es fácil porque está esto un poquito difícil. ¿Se están mudando para otro lugar? Y permíteme, por favor, su nombre y Sí, disculpe. mi nombre es Armando Olivero. Trabajo aquí en la Honda como director del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras. Entonces es prácticamente un departamento nuevo, reciente, creado aquí por decisión del director general, doctor Trajano Santana. Esto ha sido creado en su gestión, como otros departamentos también que han sido creados, que antes no existían. Y creo que es uno de los primeros en América Latina y el Caribe. Excelente. Sí, sí. Y para los que no saben, ¿qué significa su puesto para esta institución? Bueno, este puesto viene por mandato de la misma ley de derecho de autor 6500 y su reglamento. Es decir, en donde dice en unos de sus artículos, dice que las funciones de la Honda, entre ellas, deberá emitir informes técnicos y periciales ante la fiscalía o a petición de parte, inclusive también de oficio. Entonces le da esa facultad la ley a esta institución, pero ¿qué pasa? Que el emitir un informe técnico o hacer un peritaje, eso está totalmente regulado por el Código Procesal Penal. Es decir, que ahí inclusive especifica quiénes están aptos y capacitados para emitir informe técnico. Es decir, que debería ser, por ejemplo, un erudito en la materia, una persona que conozca, ya como estamos en el ámbito musical, que sea músico o una persona reconocida en ese ámbito laboral. Qué bien, qué bien. Y dijo que es recién. ¿Qué tiempo tiene ya este departamento? Bueno, Seca? fue creado en el año 2018. Ok. Sí. ¿Y el ministro tiene ya en su labores acá en la institución qué tiempo? Sí, bueno, estamos desde el 2017, Ok, a fines del 2016, ok. creo que diciembre más o menos, a fines del 2016, pero ya los trabajos ya activos se iniciaron ya en el 2017, pero la administración del doctor Trajano Santana fue a fines ya, su ocupación acá fue a fines del 2016. Ok. Entonces, yo tengo entendido que hay un departamento legal que toma como intermediario para resolver o solucionar cualquier problema y que ya el recurso del tribunal es al final y el último proceso y ahí es donde usted entra, ¿no? Bueno, respecto a lo que son los informes técnicos, pues este departamento, aparte de emitir informes técnicos, también es de investigación. Es decir, la parte afectada tiene las diferentes vías de actuar, de quejarse, de exigir su derecho. Podría ser en lo administrativo, en lo judicial, que ahí entra lo penal o civil, pero generalmente esta institución entra en el ámbito ya de lo administrativo. Entonces, si va por vía administrativa, ya como lo puede hacer de manera particular, venir acá o solicitar un informe técnico, un peritaje sobre si él cree que han sido violados su derecho de autor. Él viene acá a buscar la prueba que prácticamente avalen esa suposición que él sostiene, porque se queda en su posición hasta que un juez no determine ya la realidad del hecho. Entonces viene acá a poder a la Honda ya en el ámbito administrativo a petición de parte. Ahora, si se va entonces a lo judicial, se va entonces a la fiscalía. Entonces la fiscalía nos apodera a nosotros y entonces nosotros actuamos ya como referente, como ente ya orientador, como ente ya que con la cierta preparación suficiente para decirle si hay plagio o no, porque esa emisión desde acá, esa confirmación de si se le violan los derechos o no, como le dije, debe estar emitido por una persona experta en la materia, es decir, tiene que ser un músico.
Entonces la música es así, la música es un cuerpo. Es decir, una obra musical se convierte en un cuerpo de delito, en donde el experto tiene que saber cómo está conformado ese cuerpo. O sea, que usted tiene su parte musical. Claro, claro. Cuando ustedes entran en la parte de solucionar cualquier situación, especialmente cuando llega a parte de tribunal, ustedes como departamento de peritaje dentro de la institución representan ambas partes, los querellantes y también las personas que se le están defendiendo. Sí, porque generalmente quien inicia la demanda generalmente es el interesado para que le hagan un peritaje, para él tener prueba contundente para accionar en justicia. Usted sabe bien que para uno accionar en justicia tiene que tener prueba para acusar al otro. Y entonces esta institución sirve de auxilio a las partes y a la Fiscalía, al Ministerio Público, sirve de auxilio técnico para determinar si hay violación o no al derecho de autor. Y el plagio es penal. Claro que es penal, claro. Ya porque el plagio viene siendo como... un robo. Sí, el robo. Lo que pasa es que se dice robo ya en el derecho ya sobre asuntos ya, como decimos, esto es prácticamente derecho intelectual. Ya en otro ámbito del derecho, el robo ya es sobre cosas palpables, cosas tangibles. Entonces, sobre lo intangible, propiedad intelectual, entra lo que es el plagio. Pero es lo mismo, es robo. Es decir, en derecho intelectual, plagio es lo mismo que robo. Doctor, existe la ley de derecho de autor de los Estados Unidos y acá la ley, como sabemos, de 65-00. 6500. Hay una inquietud. ¿Es igual registrar una obra en Dominicana que registrarla en Estados Unidos? O sea, ¿están protegidos en los dos países? Porque entiendo que hay un pacto, un acuerdo, un tratado. Sí, claro que sí, lo mismo. Sí, inclusive, tú sabes bien que para usted tener protección de su derecho como autor de una obra artística, científica o literaria, si esa titularidad, esa paternidad que te da a ti sobre esa obra, nace en el momento mismo de la creación. Es decir, que no amerita formalidad, pero lo que pasa, la gran ventaja que tiene de usted registrar sus obras, es que si usted las registra, quien se opone a ese registro, aludiendo o denunciando que esa obra es de él, quien tiene que demostrar que es de él es aquel. Quien registró no tiene que demostrar nada, esa es la ventaja. Yo vengo y registro mi obra, y si usted dice que es suya, quien tiene que demostrar que es suya es usted. Que viene un peso económico. Claro. Cuando usted dijo ahora... Por eso yo les recomiendo a la juventud, a todos les recomiendo que registren sus obras. Sí. Es decir, que no dejen eso... Tiene esa ventaja, que entonces. en el momento que yo soy creador de esa obra y ahí el CD lo dice, que soy yo. No, para evitarse dolor de cabeza, registre su obra. Bien. Que ya eso le da a usted ya una prueba ya de que usted por lo menos, desde su parte, usted es el autor de eso. Ahora, quien alega que no es suyo, tiene que demostrarlo entonces. Exacto. Sí, tiene que demostrarlo. Entonces, aquí existe igual como allá que un derecho de autor se otorga cuando va de forma intangible a tangible. O sea, desde la creación significa desde que sale de la mente a algo tangible como el celular, como un papel. Pero no, cuando todo pasa a un soporte material. Sí, ahí sí, que se crea el derecho de autor. Sí, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, eres creador de algo o te crees creador de algo, eso se va a quedar como una idea. Se hace obra cuando usted entonces lo lleva a un soporte material. Exacto. Entonces, se han dado casos que han tenido en un tribunal investigar a profundidad y análisis hasta forénsico de una obra, vamos a decir, un disco duro, hasta la tinta en un papel se puede analizar y ver la fecha, etc. Exacto. ¿Estamos con la capacidad aquí en Dominicana para hacer ese tipo de investigación? Claro que sí, claro.
Tú sabes bien que ya eso es parte de lo que es el tecnicismo y tú sabes que la tecnología ya está bastante avanzada. Y en esto lo más importante, lo vital, es el ente humano, el conocedor de la materia. Es decir, por ejemplo, en este asunto de plagio hay que ser un músico cabal, un músico prácticamente académico. Es decir, que conozca la partitura. Por ejemplo, yo en mi caso, tú vienes aquí con una obra musical y solamente sin escucharla, usted me enseña la partitura, yo hago la comparación y yo puedo determinar si hay plagio o no ya, sin tener que escucharla siquiera. Muy bien. Doctor, cuando un joven o una persona registra una obra, mi entender es que puede tomar la decisión de registrar las líricas, o sea, las letras, y también, como usted mencionó, la parte melódica o instrumental, que es a través de una partitura. Exacto. ¿Es obligatorio hacer las dos cosas? ¿O se puede hacer una o la otra parte? ¿Se recomienda hacer las dos? Bueno, déjame explicarte sobre eso, que ahí hay una gran problemática existencial en República Dominicana respecto al registro de obras musicales. Por ejemplo, usted prepara letras, esa letra que usted hace a lo mejor todavía no tiene melodía, y es para un día entregársela a un músico para que la haga una canción. Entonces, usted preparó la letra, vino aquí y registró. Usted se va con la mente pensando que esa es una obra musical. Y déjame decirte que no. Si usted no trajo la partitura, por lo menos grabada, o la misma partitura ya escrita, que es el soporte material. ¿Se puede registrar cualquiera de los dos? ¿Se puede registrar el audio y también la partitura? O la partitura, pero yo recomiendo que sea con partitura. Tú sabes bien que el audio, si es, por ejemplo, memoria o lo que sea, está sujeto a que pase cualquier cosa y... Tienes razón. Pero la partitura se queda escrito para siempre, ahí no hay problema, tú ves. Entonces, yo recomiendo que sea a través de partitura, pero que lo mismo, es decir, lo importante es que se asiente aquí de que usted es el creador de esa melodía y la letra. ¿Sabe por qué? Porque, aparte de todo, una obra musical es una obra con letra, es decir, una obra musical con letra o sin letra. Es decir, por ejemplo, tú preparas una canción instrumental y le vas a traer la partitura o la grabación de esa obra y la registra, no hay problema. Porque usted hizo una obra sin letra, porque estamos hablando de obra musical. Ahora, si usted viene y registra solamente las letras, usted no está registrando una obra musical, está registrando una obra literaria. Que ahí yo también le hago una exhortación a todos los muchachos muy buen punto a eso, todos doctor. Los muchachos hoy que yo me he dado cuenta. Ellos se van tranquilos registrando la letra. No, y se van pensando que registraron una canción. Sí. Y eso entonces aquí pasa a otro renglón que no es música. Porque usted no tiene música. Entonces usted aquí entonces se va a obra literaria. Ay, ahora hay un dilema ahí, doctor. Le digo por qué. Porque en la mayoría de los casos, los jóvenes autores sencillamente son autor, o sea, de la letra. Exacto. No son los compositores de la parte instrumental. Ya eso viene cayendo bajo la sombra de lo que es el productor musical. Exacto. Entonces, ¿cómo él? O sea, eso está bien interesante. ¿Cómo? Entonces, ¿tendría que el productor venir a registrarlo? Si es, porque viene siendo el autor de la obra. Pero ya, si es el joven que hizo o quiere registrarlo bajo su nombre, su propiedad, porque vamos a decir que le pagó al productor para que lo haga, pero ya no está bajo su nombre. ¿Qué usted recomienda ahí? Por ejemplo, ya ahí entra lo que es, por ejemplo, creación de una obra en colaboración. Sin colaboración es, por ejemplo, cuando usted hace una obra musical y donde otro entra como coautor. Por ejemplo, usted hace la letra y otro entonces le hizo la música. Entonces, como es una obra musical que usted va a registrar, entonces, y usted no le puso música, pues si es obra musical,
Entonces tienen que, por lo menos aquí en ese lado, por ejemplo, lo que pasó con el himno nacional. Por ejemplo, tenemos el himno nacional, por ejemplo, a José Reyes, que hizo la melodía, es el compositor, porque quien hace la melodía, quien hace la música, ese es el compositor. El que hace la letra no es compositor. Es el autor. Es el autor. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa con esto mismo. En el pragmatismo hoy en día, por ejemplo, usted viene y usted no hizo la música y trajo la letra sola, se va a registrar así como le dije, reiterando eso. La letra, entonces, ¿qué es una letra? Una obra literaria. Entonces, sencillamente. existe el caso de un acuerdo por contratación donde el productor o el autor cede el derecho al otro. ¿Ok? O sea, una contratación, un acuerdo legal. Eso existe mucho en la parte del fonograma, del sonido, pero la parte de la composición y la letra no se ve tanto. Pero aquí me imagino se respeta eso igual. Sí, se respeta, ¿no? Porque eso está regulado por ley, inclusive por tratados internacionales. Por ejemplo, ahí está el convenio de Berna, el convenio de Roma, que aparte de nuestra ley son tratados que están por encima de nuestras leyes adjetivas inclusive. Pero como es realmente así como tú lo dices, por ejemplo, cuando hablamos de derecho de autor estamos hablando de se generan dos tipos de derechos ya. Ahí entra lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. Es decir, el derecho moral es inalienable, es intransferible. Es decir, cuando usted hace una obra, su paternidad, es decir, su crédito como autor de esa obra es intransferible. No se puede transferir a nadie. Y si le hacen eso, están violando sus derechos fundamentales, inclusive constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, tú cedes el derecho de explotación, eso se hace mediante una licencia, una cesión de derecho, que eso sí se ceden esos derechos. Derechos patrimoniales, donde ya se va a generar la explotación de eso, que si yo soy el productor, usted me firma entonces, como tú dices, un contrato donde yo le cedo ese derecho de explotación de esa obra. Usted que se apodera de todo lo que es la explotación y los beneficios económicos, y usted entonces reparte según lo pactado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted toma esa obra y la explota, usted como adquiriente de los derechos patrimoniales, lo que no puede es violar sus derechos morales. Si usted no pone y coloca ahí los créditos de que fulano de tal es autor, entonces ahí sí tú estás entonces violándole el derecho y eso es penal. Ahí tengo una confusión y contradice a mucho de lo que se maneja en los Estados Unidos. Hay un término que se llama ghost writing, que hay muchos que contratan a escritores para que escriban libros, artículos, blogs, canciones, donde le hacen ese contrato para que ni figure el nombre de esa persona. Y eso es un estándar en los Estados Unidos. Eso no, entonces, no transcurre aquí. No, claro, inclusive la misma ley también contempla eso que tú dices. Por ejemplo, eso es cuando a ti ¿cómo se llama la palabra? Por encargo. Por encargo, exacto. Entonces, por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, una canción, yo no compongo, pero necesito preparar algo sobre una utilidad o algo que yo quiera. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una obra de teatro. Entonces yo te digo a ti, mira, yo quiero hacer esto y necesito que tú me hagas un tema, pero que el tema haga más o menos, lo condiciona, usted le pide las condiciones. Entonces usted como trabajador, como compositor, usted puede por encargo prepararle. Ahora, eso por encargo, usted le está cediendo los derechos. Total. No, derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque usted como autor, él tiene que respetar, porque es que, como dice, el derecho moral es intransferible, eso es innegociable. Es decir, nuestra ley en República Dominicana, por ejemplo, tú estás hablando ahí del copyright.
que el copyright tiene cierta diferencia. El copyright te hace más hincapié en preservar los derechos patrimoniales. Okay. El copyright ignora mucho el derecho moral de los interesante. artistas. Entonces, la gran diferencia que hay entre el copyright y el derecho de autor, especialmente en Latinoamérica, porque el copyright es anglosajón, ellos hacen más hincapié en los derechos patrimoniales y le dan más importancia a eso. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, el derecho de nosotros le da una importancia igual al derecho moral y al derecho patrimonial. Ahí es que está la gran diferencia con el copyright. Pues como países capitalistas al fin defienden al capital. Sí. Pues eso tiene su sentido. Sí. Y en verdad está empujada mucho por los intereses económicos. Yo he visto incluso recientemente pasaron nuevas leyes en el ámbito de la música e incluso anteriormente también lo que existe el lobbying, que es donde financian los políticos a nivel legal para que ciertas medidas se tomen en asuntos de leyes y proyectos. Mire, aquí hay mucha desinformación, doctor. La institución, la Onda, está haciendo algo, tiene programas de charlas, cursos. ¿Qué hay para las personas que tienen mucho desconocimiento de sus derechos y lo que hace la Onda? Bueno, casualmente aquí tenemos una escuela, ¿cómo es que le llama? Ahora se me olvidó el nombre. Una escuela de formación de derecho de autor, decía, aquí en la institución, que fue creada también más o menos alrededor del 2018. Pero es algo formal, como de parte de Infotep. No, formal. Es algo formal que usted como interesado, usted puede solicitar, por ejemplo, una charla, una conferencia. Yo mismo he dado conferencias que me han solicitado, pues yo soy parte, ya como conferencista, parte de que es prácticamente una instancia administrativa de aquí de la Onda. Y yo soy parte de eso. Permíteme un paréntesis ahí, porque anteriormente usted mencionó de que lo contratan para investigación, de peritaje. Todos estos servicios, como la escuela y eso, ¿eso tiene un costo o eso lo aporta la institución? Lo aporta la institución. No, eso está bien. Ahora, respecto a lo que es el plagio, como el tribunal y eso técnico, eso tiene ya un precio, tú ves. Ok. Sí. ¿Estándar o es algo que se negociable por caso? Estándar, un precio estándar. ¿Y se podría saber cuánto es? No, porque estamos ahora mismo ahora mismo es gratis. Okay. Pero ya se está preparando la resolución para ya. Okay. Sí. ¿Cómo usted ve la situación del mercado negro en base a la música aquí en las calles? Que todavía se está viendo muchos CDs, etcétera. Yo hablé de forma informal con el ministro, lo vi en un lugar público y me acerqué porque tenía algo pendiente con él y hablamos sobre ese tema. Actualmente, lo que tengo entendido, no se está ejerciendo mucho lo que es el operativo, pero me imagino que ya está en eso en proyecto. Pero aquí en el departamento legal veo que hay una formalidad para poder hacerlo legal, pero lo encuentro bien difícil. O sea, cuando tú dices aquí, ¿te estás refiriendo al país? No, aquí en la institución. Okay. En la institución hay que depositar ciertos acuerdos y registros, pero como yo lo vi, no está propicio, no está ayudando el empresario para hacerlo de forma legal. Entonces mi pregunta es, si usted sabe, no sé si el departamento legal o el mismo ministro, ¿qué se está haciendo? Porque ya yo veo que se puede registrar en línea, claro, pero sí, para la parte digital, porque hoy en día se está distribuyendo música por vía electrónica. Todavía existe el mercado físico de CDs. Entonces, pero no veo que hay procedimientos para que como que motive que eso se haga de buena forma. Bueno, fíjate bien que estamos totalmente ya inmersos en un periodo en la era digital. Y tú sabes bien, como todos sabemos, eso nos agarró a todos por sorpresa.
Es decir, eso que tú estás planteando ahí de buscar, por ejemplo, un método de lucha contra la piratería en ese ámbito ya virtual, eso inclusive ha sido el dolor de cabeza hasta hoy de las grandes industrias de la música. Sí. Entonces se le está buscando ya una salida a eso. Inclusive se han hecho ya, que yo he participado en algunos eventos invitados por la Federación Internacional de Músicos, que tiene su sede allá en París, Francia. Entonces hemos hecho inclusive cónclave de reuniones regionales, subregionales, buscándole una respuesta a eso. Es decir, que eso se está trabajando ya. ¿Existe una invitación Pero al público? óyete, la efectividad todavía no ha llegado. No, claro. Sí. Pero ¿existe forma pública o del sector empresarial puede ser involucrada ahí, o es algo nada más para la parte gubernamental, de la parte del gobierno? O sea, o también está abierto al sector empresarial. No, lo que pasa es que todo obedece a un orden jurídico. Tú ves, especialmente en nuestro país, tenemos la ley 6500, que es la que da potestad a la Oficina Nacional de Derecho de Autor para que administre y ministre el derecho de autor en República Dominicana. Es decir, que aquí en República Dominicana hay una instancia para eso. Es decir, cualquier empresario que quiera actuar en consecuencia, tiene que auxiliarse de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, porque es la instancia que está aquí para ese tipo de operativo. Doctor, hay casos muy específicos que sobre el plagio que se utiliza muchísimo en el negocio de la música, en particular lo que se llama denominado urbano, que ya también lo están cambiando el término, que es lo que se llama sampling. Eso es uno. El otro, que mucha gente no sabe, que se me olvida cómo se pronuncia, porque mi primera lengua es el inglés, disculpe, es la interpolación. Interpolation, que suena similar, no es algo que se utiliza, sino que suena muy similar, no sé si en los acordes, etcétera, a otra canción. Entonces, a nivel de sampling, como dije, se utiliza mucho. ¿Cómo puede Honda prevenir? ¿Hay un proceso de investigación cuando se da la partitura, se entrega la partitura o el sonido? ¿O simple y llanamente se registra y cuando hay un conflicto, entonces se hace la investigación? Bueno, respecto al sampling, por ejemplo, tenemos un sampling que es, por ejemplo, de sonido. Sí, un sampling, yo puedo hacer un sampling, por ejemplo, de violines, un sampling de brass, de trompeta. Sí, ese sampling es para usted utilizarlo para grabar de manera virtual, computadora, es decir, grabar, por ejemplo, ideas musicales. Es decir, ese sampling te da a ti la facultad de tú de desarrollar tus ideas y escucharlas. Sampling de sonido. Ahora, hay sampling rítmico también. Cuando hablamos de sampling rítmico, estamos hablando, por ejemplo, el ritmo de dembow, que eso está ahí ya. Entonces, ¿qué pasa? Esas son maquetas creadas ya. Es decir, yo cuando utilizo eso, yo no estoy creando nada. Por eso no genera derecho de autor. Por ejemplo, porque comenzando, te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer el ritmo de merengue. Yo puedo utilizar el ritmo de merengue y hacer lo que yo quiera con él, es decir, porque el ritmo de merengue eso es de dominio público. El sampling también es de dominio público. Cuando hablamos de sampling, el ritmo, es decir, inclusive yo he visto casos inclusive que hay personas que han acudido inclusive aquí mismo a consulta conmigo, que me han dicho, mira, yo utilicé esto como de acompañamiento. Es decir, yo hago mi letra y le pongo un sampling debajo que me suena igual. Entonces, cuando tú investigas, tú dices, no, pero eso no es tuyo tampoco. Es decir, lo que es tuyo es lo que está encima, lo que tú estás cantando o lo que estás diciendo encima de ese sampling. Porque el sampling es de dominio público. Lo que es tuyo es lo que tú creas Ok, pero una cosa es, para no confundir entre nosotros, para mí el sampling es un pedazo
llámese de voz Sí. o de instrumentación digital o orgánico, análogo, de otro fonograma, otro máster. Ah, no, ya no, eso no es sampling yo. Ah, No. ok, porque los ritmos, por ejemplo, de dembow, de Sí, reggaetón, no, pues ya- lleva un patrón, ya lo que- merengue, bachata. Lo que tú me estás diciendo ahí ya no es sampling, porque por ejemplo... Eso es lo que yo llamo sampling. Ahí está interviniendo ya una adicción, por ejemplo, de tu voz. Por ejemplo, que tú creaste eso. Así, cuando tú vas a crear algo, inclusive en un sampling tú puedes crear una idea tuya que nadie la tenga. Pero y eso tú lo puedes registrar, pues es tu creación. Ahora, cuando tú coges, por ejemplo, una maqueta, algo que está hecho ya, que es de dominio público, por ejemplo, un ritmo, porque el ritmo es de dominio público. Yo hago un sampling de merengue, y hay muchos samplings de merengue que tú lo sabes, que están ahí grabados ya en plataforma. Hay muchos samplings inclusive de reggaetón, de dembow, todos esos samples que ellos utilizan prácticamente como beat, como le llaman. Entonces tú usas esos beats, lo colocas y sobre eso tú haces una canción. ¿Qué es lo tuyo? Es lo que tú creas tú. Por ejemplo, yo a lo mejor yo hago una melodía con su letra, entonces eso es lo mío. Ahora ese sampling, no. Cuando yo registro, yo vengo a registrar eso. Por ejemplo, tú vienes a registrar un merengue y tú no vas a registrar el ritmo del merengue. No, tú vas a registrar... Tú vas a registrar la canción que tú creaste. La mezcla, el Porque arreglo tú, que quizás... tú registras los desnudos, es decir, lo que tú hiciste. Por ejemplo, vamos a suponer, el merengue compadre Pedro Juan tiene su ritmo. ¿Y cuántos merengues tienen ese mismo ritmo? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que encima de ese ritmo, que es la maqueta, eso pasa con los samplings, eso está precreado ya. Entonces, tú puedes hacer obra musical encima de eso. Ahora, lo que tú coloques encima de eso es lo tuyo. No sé Bueno, lo que está pasando mucho es que ellos registran esos pedacitos o porciones que ellos se cogen, prestan de otras canciones, lo usan para sus producciones y lo registran como de ellos. Pero fíjate lo que tú dices, de otras canciones lo agarran y lo registran como ellos. Es una violación al derecho de autor. Que no es. Eso es plagio, no, eso es plagio. Exacto, Claro que eso es plagio. obviamente. Es decir, es lo que te digo, Entonces, si hay algo pregrabado, es decir, por ejemplo, que yo le grabe algo encima, eso que está ahí, son samplings, son sonidos bien bonitos, juveniles, que a la juventud le gusta. Entonces eso está ahí ya, de dominio público, eso está ahí ya hecho. Entonces yo hago y registro entonces eso. Cuando yo registro eso, es un conjunto que yo voy a registrar. Es decir, es un estilo que yo hice en base a eso. Pero lo que es mío de verdad no es esa base, sino lo que está encima de esa base. Entonces, ¿cómo Onda sabe cuando vienen aquí con una partitura donde esa canción tiene pedazos de otra canción? Sí, porque cuando... Se registra y después se investiga cuando hay un conflicto. No, porque mira qué pasa. La ley 6500 ordena que cuando se va a registrar una obra, esta institución, la ONDA, que es a través del Registro Nacional de Derechos de Autor, que es la facultada para sentar los registros, no puede juzgar ni la calidad, ni la estética, el valor de una obra. Es decir, la ONDA no es quien para juzgar. Es decir, la ONDA pasa a ser un ente pasivo frente a lo que es el registro. Es decir, yo no puedo jugar y decirte a ti, mira, tú vas a registrar, mira, no, tú no puedes registrar eso. Porque eso, no, tú no puedes. Es decir, cuando viene aquí, usted registra. Se acepta todas las creaciones. Sí, si usted acepta, porque ¿sabe qué pasa? Un registro viene siendo... el registro de por sí no genera un derecho. Sí. Queda abierto a un tercero siempre. Es una suposición. Ya. ¿Tú ves? Ya. Entonces, por eso es que la ONDA no tiene esa... El registro es como un acuse de recibo. Es un acuse de recibo. Que sí. Yo recibí esta obra en tal fecha, en tal día, de tal persona. Exactamente. Entonces tú registras eso, pero queda abierto a un tercero que se puede oponer. Exacto. Decir, no, espérate, eso es mío. Que ahí entra... Exacto. ¿Tú ves? Entonces, y por eso... Ya. Bueno, ¿dónde se van a mudar, doctor? Que comencé con la entrevista con eso. Nos vamos a mudar aquí a la Paseo de los Locutores número 28, ahí detrás de Plaza Central, cerca de 27.
Ahí va a estar un edificio bastante amplio y creo que se va a... Se va a ver más personal. No, eso es una cosa ya, como decimos, de grande liga. Un palacio, una cosa enorme. Está muy comodísimo. Bien. Entonces ahí van a estar todos los departamentos ya. Pero solamente la Honda. Solamente la Honda. Wow. Creo que uno de los edificios, para mí, yo para mí el edificio más contundente de América Latina. Interesante. Sí. Ojalá que pongan mecanismos para que fluya todo y pueda representar bien a los compositores, los autores y ser vínculo, que es una cosa que no le pregunté, entre los gestores colectivos del país. Que entiendo cuánto hay. Yo hasta el momento entiendo que hay 3. Sociedades de gestión colectiva, sí. Sí, no, hay una cuanta, inclusive en formación. Pero de también, música, no audiovisual ni literal. No, de música solamente, realmente hay Sogedon, 3. Hay 3. Sodimpro, Sodimpro y Sodaye. Ya, esos son los 3. Entonces, tú sabes bien que el Gacedón es para los compositores, autores. Ahí entran inclusive también los escritores de libros. Creo que tienen también editor. Entonces, Sodaye es para artistas, intérpretes y ejecutantes, que eso es prácticamente ya lo que interpreta lo que hicieron los compositores. Derechos conexos, que es como le decimos. Okay. Entonces está Sodimpro, que son los productores de fonograma. ¿Cuál es la diferencia entre Sodimpro y Sodaye? Entonces, el productor de fonograma no viene siendo lo mismo personas que ejecutan en una canción. No, lo que pasa es que, por ejemplo, Sodimpro agrupa. Tú, por ejemplo, como productor de fonograma, tú no tienes ni que ser músico, porque usted es el hombre que pone el dinero, el capital, dirige, por ejemplo, el proceso ya de la calidad. Por ejemplo... Podría ser disqueras. Sí, bueno, disquera ya entra en otro ámbito, pero, por ejemplo, el productor de fonograma, sí, ese es a lo mejor el productor de fonograma puede ser quien le suple, a la disquera. Se ve ese caso, pero el productor de fonograma es el que está directamente trabajando ya la primera fijación de una obra musical. Sí, es el productor del fonograma, el que fija hace la primera fijación de una obra tuya que es inédita, se va a trabajar, entonces esa es la persona encargada de eso. Sí, de hecho, y puede ser también alguna adaptación, un tema que está grabado ya, un productor del fonograma dice, me gusta ese tema y lo puede grabar también, pero entra ahí, sí, cuando se fija. Entonces es la persona que dirige ese proceso y paga. No, eso está interesante. Yo tengo pendiente hacer una entrevista a esas dos, a Sodimpro y a Sodaye, porque quiero también informar sobre eso. Sí, Sodaye entonces agrupa a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Vienen siendo, por ejemplo, los músicos y los cantantes. Los cantantes. Entonces ya tú conoces Gacedón. Exacto. Bueno, ya dentro de la música esa es la plataforma ya de protección, a donde está dirigida la Honda, a proteger y trabajar con ese sector. Bien. Bueno, doctor, de mi parte ha sido algo muy, muy amena esta conversación. Creo que hicimos un buen labor de informar, especialmente usted dando la perspectiva de la Honda. Claro. Usted va a tener su oficina allá, ¿verdad? Sí, allá. También va a estar. Sí. Excelente. Y nada, muchísimas gracias por extender esta invitación y sacar el tiempo. No, y le doy la gracia a ustedes que están preocupados porque el derecho de autor se propague, ya como algo totalmente real en República Dominicana, de que realmente se está trabajando para ordenar y proteger lo que son los trabajadores de la música, de la industria musical en República Dominicana. Bang, 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 bang.